Viene de Selene. Y Selene pregunta, ¿la salvación se puede perder? Y es una de las preguntas más importantes que alguien puede preguntar. Vamos a 1 capítulo 5 para contestar esto. Ahora, una pregunta. Esta epístola, 1 ¿quién lo escribió? Juan el amado, el apóstol. Pero realmente, ¿quién lo escribió? Además de Juan. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Entonces, las cosas aquí comunicadas no solamente están comunicadas a la gente del primer siglo, existen también para nosotros. Su carta está dirigido a los que son creyentes. Y dice esto en 1 Juan 5:13. Estas cosas, o sea, todo el contenido de 1 Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, está dirigido a los creyentes y dice, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, los escribí con un propósito y el propósito es para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pues ya hacemos eso, pero quiero enfocar en esa frase el propósito de 1 Juan y de hecho el propósito de todo el Nuevo Testamento, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amados, Dios quiere que sabes que tienes vida eterna. Ese entendimiento de corazón cambia la forma en que andas en la vida, la forma en que caminas, la forma en que hablas. Y es lo primordial de la salvación en Cristo. Quiere Dios que sabes que tienes vida eterna. Entonces, si yo, como dicen algunos, cada 5 minutos pierdo mi salvación, ¿cómo voy a tener esa certeza? Es imposible cumplir con 1 Juan 5:13 de ese saber. Si tú estás vacilando continuamente, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo si estamos micromanejando todos nuestros sentimientos y todos nuestros actos internos? Te aseguro de una cosa, no vas a tener tus ojos sobre los que están afuera, que todavía necesitan a Cristo. El propósito no es eso. Dios, en introducir el cristianismo, no estaba buscando perfeccionismo cristiano. Estaba buscando, sabiendo quiénes somos, gente que andarán con el Señor, que reconocerán en cada momento cuánto le necesita. De hecho, esas cosas nos humillan, nos ponen en nuestro lugar. Reconozcamos, Señor, te necesito. Te necesito hoy, te necesito mañana, te necesito todos los días. Pero el Espíritu Santo quiere que andemos todos los creyentes durante toda nuestra vida con una certeza de nuestra salvación. Entonces, si no es posible tenerlo, ¿por qué escribió esto? O más bien, vamos a Juan capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes creen que las palabras de Jesús son fiel y verdadero? Yo sí.
Y dice aquí en Juan 5:24, de cierto os digo, o sea, lo que nos va a comunicar es algo cierto, pero muy cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, un día, en el lejano futuro. No, ¿qué dice aquí? Tiene tiempo presente, vida eterna. La vida eterna no es algo que un día vamos a lograr, es algo que al recibir a Cristo Jesús ya tenemos en este momento. Si has recibido a Cristo, no estás esperando vida eterna mora dentro de ti. Y esa vida es la vida Zoe. O sea, es una calidad de vida. La palabra bios, de donde sacamos biología, quiere decir que estás vivo, que está palpitando tu vida, tu corazón. Pero la palabra Zoe quiere decir o refiere a una calidad de vida. Y Dios está diciendo, si tú has escuchado su palabra y crees al que le envió, tienes vida eterna. Pero no termina ahí el verso, porque dice, y no vendrá a condenación. Eso está en tiempo futuro. Ay, pero ¿cómo puede decir eso Dios? ¿No sabe lo que soy capaz de hacer? Sí. No, pero ¿qué puedo hacer en el futuro para perder esto? No, dijo, tienes vida eterna, tiempo presente, y no vendrás a condenación nunca jamás, nunca. ¿Cómo puede decir eso? Es que Dios no sabe lo que puedo hacer. ¿Cómo puede decir eso? Amado, cuando Jesús murió en la cruz, todos tus pecados estaban en el tiempo futuro. Y aún así fueron pagados. Así que dice, no vendrá a condenación. La próxima vez que el diablo dice, ya lo regaste, pero en grande. Dices, no, disculpe, pero yo no vendré a condenación. Y me lo dijo Jesús. Mas, mira lo que dice ahora. Es tan importante los tiempos de los verbos en la escritura. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Tiempo pasado. Ya lo he hecho, ya he pasado de muerte a vida. Y no vendré a condenación. Y tengo vida eterna. Y amados, o es eso o nos mintió. Y tienes que decidir eso. Aunque tu mente dice, ay, pero no puede ser, ¿cómo? No, es que soy un mugre pecador salvado por la gracia. Sí. No, ya has pasado de muerte a vida. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí son todas hechas nuevas. Y la próxima vez que el diablo dice, ay no, ya lo regaste. Las últimas 20 veces que pateaste a tu perro, pediste perdón y ya lo volviste a hacer. Así que no pateas a tu perro, por favor. Pero, o sea, lo uso como ejemplo, puedes llenar el blanco con lo que sea. Llega un momento en que, no, pues yo creo que Dios ya está harto conmigo. Es tu imaginación. Corrige tu mente con lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2.
Dice aquí en Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de tu buen comportamiento. ¿Por medio de qué? ¿La fe en qué? En lo que Jesús pagó en la cruz. Tu ojo no está sobre tu comportamiento, está sobre lo que Él hizo, lo que Él logró, lo que Él te entregó a ti. Por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué no de vosotros? Ni la gracia ni la fe. Es pues, es don de Dios. No por, ¿qué dice? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Pues empezamos a medir nuestro comportamiento cuando dice claramente que no es por obras, para que nadie se gloría. Déjame decir esto. Aún así, me comporto porque le amo. Me comporto porque yo sé que le agrada. Pero mi salvación no está vinculado con lo que yo hago. Ay, es que seguramente el pastor va al cielo porque ha predicado la palabra y ha hecho. No, ¿sabes qué? Cuando tú te paras delante de Dios, asegúrate de esto. Si tu respuesta va a ser, es que yo, estás mal. Llego, Señor, delante de ti sin ninguna esperanza de la salvación a través de lo que yo he hecho. Yo no cambiaría lo que Jesús hizo por mí por los mejores 15 minutos que yo he comportado en toda mi vida. Es lo que Él hizo. Y mis ojos están sobre eso. Y cada caída, grande o chiquito, me hace recordar cuánto le necesito. Eso ajuste tu actitud acerca de la vida y quién eres. ¿Dónde entra ahí la soberbia? De hecho, sigue aquí diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. No va a haber nadie en el cielo que va a decir, es que yo me esforcé mucho. No, es que hice un sinfín de cosas muy buenas y pues aquí estoy. No va a haber un solo persona ahí. Estoy seguro que tu bisabuela era una santa, ¿ok? Pero ni tu bisabuela va a aparecer ahí por sus obras, para que nadie se gloríe. Y menciona las buenas obras en el verso 10, pero en una entrada completamente diferente a lo que muchos pensamos. Porque somos hechura suya. Y les he dicho que esa palabra es la palabra poema en el griego. Hechura suya, poema. De ahí viene la palabra en el castellano poema. Soy su poema. De hecho, el significado de eso es su obra maestra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No soy salvo por las buenas obras, pero fue creado en Cristo Jesús o recreado para buenas obras. Dios tiene programado ciertas cosas
en tu futuro, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizá no lo sabes en este momento, pero el jueves a las 1:55 de la tarde tienes una cita. Dios va a poner a alguien delante de ti y vas a hacer algo, vas a compartir algo, vas a orar por ellos y sus vidas van a cambiar. Y tú tienes una cita divina que Dios ha preparado de antemano para ti. Asegúrate de algunas cosas. Uno, que estás preparado cuando viene esa cita. Dos, que no tienes tanta prisa, que Dios no te puede parar en cualquier momento para hacer lo que tienes que hacer. Así que, 2 versos más y queda contestada, pero es una pregunta tan básica que quería pasar tiempo extra en eso. Juan capítulo 10. Dice aquí en Juan 10:27, hablando Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ellos ganan vida eterna. No, y yo les doy vida eterna y no perecerán si se comportan. ¿Qué dice? Y no perecerán jamás. Y jamás en el griego quiere decir jamás. Y yo les doy vida eterna y no perecerán más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok. Wow. Juan capítulo 3. Dice aquí en Juan 3:36, el último verso de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiempo pasado, presente, futuro. Presente. Así que concuerda de capítulo 5, con capítulo 5, verso 24. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero que anotas lo que no está aquí. Este verso está completamente separado de obras. ¿Es creer o no creer? Y incluso encontramos pistas de esto en el Antiguo Testamento. No vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero dice en 1 de Corintios que estas cosas que les pasaron fueron escritos como ejemplo a nosotros. ¿Se acuerdan de la primera Pascua? La primera Pascua fue celebrado en Egipto, en la noche de la 10ª plaga. Dijo Moisés, ok, lo van a manejar de esta forma. Va a haber un cordero por familia. Lo van a rostizar. Van a prepararse, van a entrar en su casa, van a cerrar la puerta.
después de aplicar la sangre del cordero a los dinteles y el poste de la puerta, no, el dintel y los postes de la puerta. Fue muy interesante, tomaron hisopo y hicieron esto sobre la puerta. ¿Qué fue? Una cruz, hecho de sangre. Entraron en la casa, cerraron la puerta. El único que dijo el Señor es: no salgas hasta la mañana. Si salgas, estás en problemas, porque va a caer juicio sobre Egipto. Que no caiga sobre ti, te metas en la casa, cierres la puerta, sellado con sangre, y el ángel de la muerte no va a entrar ahí. Eso representa la salvación. Entra. La invitación está ahí, la puerta está abierta. Cuando viene el juicio, se cierre. Y los que están protegidos por la sangre, si no salen fuera, no dice: si te quedas en tu casa y obedeces todo lo que le he dicho, además de eso, y todo lo bueno, y no pateas tu perro, vas a estar bien. No, dijo: tú te metas, cierres. La puerta no tiene llave. Si quieres salir, puedes salir. Pero mientras estás adentro, estás protegido. Lo mismo pasó con el arca de Noé. Si entras, estás salvo. La casa de Rahab. ¿Recuerdan a Rahab en Jericó? Escondió a los 2 espías. Y decían: ok, vamos a proteger a ti y a tu familia. Vas a bajar de tu ventana que estaba sobre el muro un cordón de carmesí para que podamos ver exactamente dónde vives. Y si no sales de ahí, el momento que sales estás en problemas. Pero si tú te quedas allá adentro, vamos a garantizar que te sale bien. Y ese cordón de carmesí representa la cruz. Entonces, hay historias mostrando lo que estamos hablando a través de hasta el Antiguo Testamento. Así que, pues espero que quedó contestada tu pregunta, pero valía el tiempo que metimos. Fabi pregunta: ¿qué significa la palabra Yadá? Yadá es una palabra hebrea. Y es interesante porque los hebreos tienen 7 palabras para la palabra alabar. Nosotros, una palabra. Ellos, 7. Uno de ellos es la palabra Yadá. Dicen que los esquimales tienen decenas de palabras para nieve. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de nieve. Para ustedes nieve, sí, cae del cielo y pues es nieve y lo reconociera si lo viera. Pero lo que no saben es, para los de nosotros que crecimos en eso, hay nieve seco, hay nieve mojado, hay diferentes tamaños de copas y todo lo demás. Entonces, cada vez que nieva es diferente. Y por eso entiendo que tienen muchas palabras diferentes. Pero de la misma forma, nosotros decimos alabar, pero los hebreos tienen multitud de palabras, tienen 7. El primero que mencionamos es lo que preguntó Fabi, que es la palabra Yadá. Y eso quiere decir alabar al Señor con mis manos extendidos. ¿Qué significa eso cuando alguien extiende sus manos? Pues hoy en día tiene 2 significados y son los 2 significados que yo veo durante toda la historia del hombre. El primero es: me rindo. ¿Verdad? Si estás en una guerra y de repente sale alguien con las manos arriba, ¿qué quiere decir? Pues yo me rindo. El otro es: ¿qué hacen los bebés? Nos acercan: Señor, abrázame. Entonces
Yadá significa alabar al Señor con manos extendidos. Y de hecho hay 2 de las 7 palabras que están refiriendo específicamente a nuestra postura, porque la palabra barak quiere decir, pues literalmente quiere decir, se me fue de la mente. Barak quiere decir bendecir. Pero refiere la palabra barak a que estás alabando al Señor sobre tus rodillas. Así que 2 de ellos refieren a la postura. Luego tienen la palabra shabak, que es un grito de victoria. ¡Woo! Shabak. Tienen la palabra halal. Halal es celebrar. De allá sacamos la palabra aleluya. Quiere decir celebrar. O sea que estoy celebrando, que estoy gozoso. Y tiene integrado ahí en la palabra halal un poco de ruido. Dios no se incomoda con el ruido. Luego viene la palabra tejilá. Y tejilá viene de halal. Pero tejilá es una alabanza espontánea o canción nueva. Si Dios ha hecho algo muy grande en tu vida y de repente te sale una canción inesperada con letra inesperada, eso es tejilá. Y el último es samar, que es alabarle al Señor con instrumentos de música. Samar. Entonces, tienen 7 palabras diferentes. Cuando los revisas, dices, oh, qué interesante. Porque realmente cada uno tiene su razón por existir. Y pues, Yadá quiere decir adorarle al Señor con las manos extendidas. Ok. Luego, pregúntame, Lisa, si la redención en Cristo ya estaba en el plan de Dios desde antes de la creación, cosa que es cierta, ¿cómo debemos entender la caída del hombre dentro de ese plan? ¿Es el pecado algo necesario dentro de ese propósito? ¿O por qué decidió Dios crearnos sabiendo que ocurriría? ¿Fue necesario para el plan de Dios el pecado del hombre? No, pero sí fue anticipado y Dios sí planeó por ello. Supo cómo iba a caer Adán, no le sorprendió. Supo cómo íbamos a recibir todos en nuestros genes a través de Adán la tendencia de pecar, pero realmente durante muchos años yo tenía la misma pregunta. ¿Fue necesario? O sea, Dios tenía que usar algo negativo para traer algo positivo. Eso no suena bien. Pero hace mucho encontré un pasaje en Efesios capítulo 3 que lo explica y de hecho la respuesta me hace reír, está bonito. ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el plan para todo esto? Aquí en Efesios 3 escribe esto el apóstol Pablo. Dice en verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Ahorita hablamos de misterio, porque Pablo habló varias veces acerca de eso. Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vamos a pararnos aquí para entender esto. Dice que estamos viviendo ahora en el tiempo del misterio. En otros lugares habla acerca del misterio, y el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y dice, eso fue un misterio, cosa que nunca anticipaba el diablo. Si lo hubiera entendido, nunca hubiera, dice la Escritura, crucificado el Rey de Gloria. Entonces, hasta el hombre caído cabe dentro de su plan. Dice, no, yo he puesto dentro de ellos mi espíritu, y empieza a cambiar su camino y en fin cambia el rumbo de su eternidad. Pero en el verso 10 está la respuesta. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Déjame poner esto en otras palabras para que lo tenga presente. Es como si estuviéramos viviendo una obra de teatro. Y el propósito es que Dios está manifestando a los principados y potestades. Ustedes que tenían entendimiento de mí, que habían vivido frente de mí, que habían visto a mi cara y aún así en rebeldía se levantaron. Ahora voy a usar una creación que no tiene ninguno de los beneficios de ustedes. No podía verme o no pueden verme. Y simplemente así, como tan lleno de pecado y de fallas que son, yo puedo levantar de ellos una raza de personas que me van a adorar y alabar a pesar de todo eso. Esto es porque estamos aquí. Estamos aquí para reivindicar la sabiduría de Dios, dice en verso 10. Vamos a reivindicarlo ante los principados y potestades. Estamos aquí para mostrar que Dios puede usar personas con fallas grandes, que puede tocar hasta los extremos de la tierra, que puede sanar enfermos y hacer maravillas a través de personas tan dañados. El enemigo tira todo lo que puede hacia la humanidad para desviarnos. Y llega a punto en que simplemente tienes que decir, yo soy lo que ella dice que soy. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Es así de fácil. Yo lo voy a hacer, aunque a veces no siento que soy digno, aunque a veces siento que no valoro nada. Reconozco que valoro mucho en los ojos de Dios y que Él me va a usar para sacudir la tierra si solamente le dejo. Y Señor, ayúdame reivindicarte tu sabiduría y tu bondad y tu amor delante de los principados y potestades. Así que, ¿por qué? Porque así tenía que ser. Para mostrar bien tuvimos que ser tan dañado como estamos, tan mal como estamos, y que Dios nos pudo usar de todas formas. Así que espero que eso contesta tu pregunta, Melissa. Ana Rosa pregunta, ¿dónde está Ana Rosa? Oh, no.
Pues alguien tiene que decirle. Mateo 27. En Mateo capítulo 27, siendo ya arrestado Jesús, aparece con Poncio Pilato. Y Pilato está tratando de soltar a Jesús. El problema es que la muchedumbre no le permite. Y su preocupación es que van a reportar a Roma lo que ha hecho. Así que está caminando una línea muy fina entre lo que siente que es correcto y lo que están exigiendo la muchedumbre. Y dice en Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este, ¿qué le dice? Justo, allá vosotros. Muchos pintan a Pilato como malo, yo no lo veo así. Sí, era político y podemos hablar mucho tiempo de eso, pero no le veo como culpable en lo que sigue, especialmente cuando hace eso y lo declara justo delante del muchedumbre. Pero la pregunta de Ana Rosa viene de verso 25, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la pregunta de Ana Rosa es, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto que decían aquí? Pues básicamente el pueblo judío aceptó la responsabilidad para la crucifixión de Cristo. Yo lo veo interesante porque su sangre está disponible para ellos y para sus hijos. Entonces lo puedes ver casi como que algo profético saliendo de su boca, pero más bien están aquí y preguntando la responsabilidad y las consecuencias de esto. Pues pocos años después de esto fue más o menos el año 29 después de Cristo, pero pastor, la matemática no funciona. Murió a 33 años Jesús, ¿no? Sí. Entonces nació antes de Cristo. Pues sí, hicieron los cálculos hace muchos años y los hicieron mal. Pero sí, estamos más o menos en el año 29 y algunos de estas personas y sus hijos todavía estaban vivos en el año 73, cuando el general Tito llegó a la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, tumbó los muros de la ciudad y crucificaron un promedio de 500 personas al día en cruces, donde quiera que podían encontrar espacio y con toda la madera que hubo disponible ahí. Fueron crucificados por todos lados diario, unos 500 personas. Fue arrasado casi la población de Jerusalén porque habían resistido. Cuando llegó el general, más tarde se hizo el emperador Tito, pero en aquel entonces no fue. Y de hecho, en Roma hay un arco celebrando la victoria
de Tito, y puedes ver personas caminando, cargando cosas que habían agarrado del templo. Entonces, pues puedes ver el candelabro del templo de oro y todo. Hay una persona cargando eso. Puedes ver varias cosas. No se ve el arca del pacto, eso es otra historia. Pero entonces, ¿será que al aceptar eso de crucificarle, que quedaron muchos de estos crucificados años después y sus hijos? Pues puede ser eso la consecuencia, y yo creo que eso sería mi respuesta si estuviera aquí Ana Rosa. Ok. Otra pregunta, también de Selene. Ella pregunta, ¿cuál era el aguijón de Pablo y por qué Dios no se la quitó? Así que vamos a 2 de Corintios capítulo 12. ¿Han escuchado del aguijón de Pablo? Ok. Pues aquí en 2 de Corintios capítulo 12. En verso 7, Pablo escribe esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hubo mucha revelación del Espíritu de Dios. Hablamos de la revelación paulina que está esparcido a través de todo el Nuevo Testamento. Fueron cosas que fueron mostrado a Pablo que no vieron los demás apóstoles. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. No dice de dónde, eso va a ser muy importante ahorita. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice que fue. La gente va buscando, oh sí, estaba enfermo. Tenía esto. No. Mira, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahí está la respuesta. Ahorita hablamos de esto. Para que no me enaltezca sobremanera. La palabra aquí mensajero es la palabra ángelos. Ángelos refiere a un ángel o un mensajero. Creo que eligieron mal. ¿Qué era? Me fue dado un aguijón en mi carne. Hubiera sido mejor que no había puesto aguijón. Me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Cómo se llaman los ángeles de Satanás? Son demonios. ¿Qué fue lo que tenía? ¿Qué fue el aguijón en la carne de Pablo? Fue un demonio. Y aquí mismo lo dice. He escuchado personas discutir durante horas acerca de esto. La respuesta está aquí. Un ángelos de Satanás que le abofeteaba, que le golpeaba sin misericordia. Pero ¿dado por quién? Porque luego la gente quiere decir, ay, sí fue una enfermedad y vino de Dios. ¿Dónde dice Dios? Dice, me fue dado. Satanás estaba preocupado. Está ganando atención donde quiera que vaya. Tengo que hacer algo. Y asigna un demonio especial, y fue muy especial. ¿Qué fue exactamente? Te digo, fue un espíritu religioso. Que en cada pueblo donde él fue predicando se levantaba, siempre fue los judíos.
lo que trataba de matar a Pablo, imagínate, en ciudades como Corintos, los judíos a lo mejor eran 1% de la población, pero son los que se levantan para atacarlo. Van de ciudad en ciudad en ciudad. Entra primeramente, su costumbre era, llego a una ciudad, llego a la sinagoga, voy con los hermanos. Allá comparto acerca de Cristo. Algunos vienen conmigo. Algunos se levantan enojados. Ese espíritu religioso. De hecho, en la ciudad de Listra, en Galacia, le sacaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Agárrense muy bien de sus asientos, porque yo creo que le mataron. De hecho, anterior a esto, habla de una visión que tuvo y dice, no sé si estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo durante esta visión. La verdad es que yo creo que mataron a Pablo. Ellos, es muy sangriento, pero el propósito de apedrear a una persona es romperle el cráneo. Y no se paran hasta que lo logran. Lo mataron. Y luego se retiraron. Dice que los hermanos se juntaron alrededor de él y oraron. Y el próximo día está en Derbe a 26 kilómetros. No, hubiera estado en cuidados intensivos. Si es que de alguna manera sobrevivió eso. Algo sobrenatural pasó ahí. Y Pablo más tarde habla de hace 14 años, tuve esta visión del Señor. Yo no sé si estaba dentro del cuerpo o fuera. Estoy seguro que pasó en ese tiempo, mientras estaban orando por él. Y vio cosas de que no podía mencionar. Así que, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba diciendo? Mensajero de Satanás. Respeto a lo cual, dice verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces sabemos de eso, que la gracia de Dios es el poder de Dios y que se perfecciona en la debilidad. Cada vez que fue atacado, cada vez que hablaron mal de él, cada vez que mintieron acerca de él. Y la respuesta de Dios es no, tú vas a recostar sobre mi gracia. Porque mi gracia está diseñado por debilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen debilidades? No, es que yo no soy muy limpio, yo no soy muy esto, yo no soy... No importa. Al final de cuentas, lo que anivela todo es la gracia de Dios. Si Dios te llama a hacer algo y dices, es que yo no soy muy bueno con gente. Yo no sé realmente cómo comunicarme. Hay gracia para eso. El propósito es para que dependamos de Dios más. Entonces, cuando Dios le habla esto y le enseña acerca de la gracia, concluye en verso 9, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mira cómo cambió su perspectiva completamente. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante que en el verso 10 que da la lista, no menciona enfermedades. Hay personas que dicen, ay, es que sí, es que dicen en el libro de Gálatas que los de Galacia hubieran dado sus ojos por él. Entonces, él tenía una enfermedad que Dios le dio de los ojos.
No, eso era una expresión. ¿Cuál es lo que hubieran usado aquí? Te daría mis... ¿Cómo? Entonces todos dicen, ay, pobre Pablo, ni tenía camisa. Los griegos, sale mucho en la literatura griega, esa frase que hubiera dado los ojos. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tienes con que todavía puedes vivir sin ello. Puedes vivir sin ojos, pero es lo más valioso con que puedes vivir. Por eso usaban eso. No, no es eso, no estaba enfermo. Y de hecho, tiene sentido que hablaría así a los de Galacia, porque estaba dentro de Galacia en Listra cuando le apedrearon. Se levantó de ahí, se fue a Derbe, luego viajó de ahí de Derbe, regresó a Listra, Iconium, Antioquía. 3 meses estaba predicando después de ese incidente. Y estoy seguro que hasta después de 3 meses no se veía muy bien. Después de ese encuentro con tanta piedra, a lo mejor todavía se veía un poco machucado. Pero entonces, ¿qué fue? Fue un mensajero de Satanás que le seguía de ciudad en ciudad, haciendo dificilísimo su vida. Fue enviado por Satanás, y cuando él clamó al Señor, el Señor dijo, no, depende de mi gracia. Hay un plan en esto. Entonces, eso fue la respuesta. Ok. Fabi pregunta, ¿Ruth es descendiente de Lot? Sí. La respuesta rápida. En Génesis 19 tenemos la historia de Lot y sus hijas saliendo de la ciudad de Sodoma, y cómo está destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sabemos hoy en día exactamente cómo fue, porque han excavado esas ciudades. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Quizá algunos de ustedes han escuchado de un evento en 1908 en Rusia, un lugar llamado Tunguska, donde explotó un meteorita arriba de la Tierra que básicamente en un espacio mucho más grande que todo Aguascalientes tumbó todos los árboles. Nunca encontraron los restos del meteorita porque explotó todavía muy alto arriba de la Tierra, pero causó una explosión tremenda. Y han ido a la ciudad específicamente de Gomorra y haciendo excavaciones, encontraron como si fuera, algunos de ustedes recordarán la historia de la bomba atómica en Hiroshima. Y lo que pasó fue que en muchos lugares dejó sombras de personas. La persona ya no está, pero la sombra de lo que estaba haciendo en ese instante quedó grabado. Y han encontrado cosas similares en Gomorra. Y lo que por varias cosas que han encontrado, glóbulos de azufre que estaban en todos lados de la tierra, ahí escondidos, en más o menos el mismo nivel de tierra, que han mostrado que eso fue lo que pasó, que entró algo, porque Dios se lo hizo, pero usó algo natural, físico para hacerlo. Bajó ahí y hasta saben el ángulo con que entró y de qué dirección por las sombras que están quemados en las casas. Entonces eso es reciente, de los últimos años, que todavía están excavando allá, pero lo han descubierto. Entonces, eso fue gratis. A ver. Entonces en Génesis 19 se va a vivir en una cueva Lot. Puede ir a la ciudad de Zoar, que está muy cerca. Originalmente hizo un trato con el Señor ir allá, pero luego se asustó tanto que ni quiso ir allá y se fue a vivir en una cueva. Y sus hijas decían, mira,
ya llevamos mucho tiempo en esta cueva, nunca vamos a tener familias, nunca, por fin decidieron, muy mala decisión, pues vamos a emborrachar a nuestro papá y pues vamos a embarazarnos de él. Y las dos lo hacen. Y dice al final de Génesis 19, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Moab creció, se fue al lado noreste de donde estaban, y formó la tierra de los moabitas y lo pobló con su familia. Era muy común en aquel entonces, pues, que se establecieron tribus. No fuiste moabita por vivir con ellos, fuiste moabita por ser descendiente. Y dice la escritura que Ruth era moabita. Entonces era descendiente últimamente de Lot. Y lo que pasó, el otro hijo que nació, nieto de Lot, era de los amonitas, que también causaron muchos problemas con Israel. Es interesante si estudias las relaciones no muy puros que pasan en la Biblia, siempre hay como secuelas. Y Israel tuvo muchos problemas con los moabitas y los amonitas más tarde. Igual como que Abraham decidió ayudarle a Dios y nació Ismael, que es el padre de todos los árabes. O sea, cuidado, porque sí se puede redimir. Mira, Ruth, aunque era moabita, aparece en la línea de Cristo. Es una bisabuela de David el rey. O sea, Dios sí rescató algo bueno de ella y sí puede, pero como que lo hacemos más difícil. Cuando estamos en desobediencia, cuando vamos en una dirección que no debemos ir, siempre hay secuelas y lo encontramos aquí. Entonces la respuesta es que sí, Ruth era de los descendientes de Lot. Y te digo una cosa, cuando estaba estudiando tu pregunta, dije, Lot y Ruth, y sí. Así que, si me habías preguntado en vivo, hubiera dicho, no sé. Pero ahora que lo estudié, qué interesante. Muy bien, ok. Y para terminar, recibí 6 preguntas acerca del mismo tema. Y eso me sorprendió mucho porque no es algo que normalmente comparto o que normalmente me preguntan. Pero de pura casualidad, hablamos de este tema en Cimientos el jueves. Así que, coincidencia o diosidencia, pueden decidir ustedes. Pero déjenme darles una enseñanza de unos minutos para que luego puedo contestar las preguntas y con esto vamos a terminar. Primeramente, a ver, ahí va. Ok. ¿Qué es eso? Ahorita verán. El ser humano, según la Escritura, es un ser tripartito, de 3 partes. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo mi ser está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. O más bien, así como me gusta decirlo, el yo verdadero es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora pasamos a esto. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a ver. Aquí está mi cuerpo. ¿Cuál es mi cuerpo? Mi cuerpo no es quien soy. No pueden ver quién soy.
¿Quién soy? Es un espíritu que mora aquí adentro. Esto es más bien mi traje terrenal. Si las personas van al espacio exterior, ellos ponen un traje espacial para poder sobrevivir. Esto es simplemente la casa en que habito yo. Un día se va a descomponer y es lo único que me tiene anclado a este campo terrenal. El momento que se me descompone el cuerpo, me voy. Así que yo soy un cuerpo, o vivo en un cuerpo, y con el cuerpo tengo contacto al campo físico. Puedo tocar cosas, si quisiera puedo lamer el piano y pues puedo saborearlo. No lo voy a hacer. Estaban sacando sus cámaras. No. Pero con mi cuerpo contacto el campo físico. El problema que tienen muchas personas es que quieren que Dios los contacta a través de cosas físicas. ¿De dónde recibe el cuerpo su información? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. ¿Ok? Es todo lo que puede. Recibe información y forma el lugar donde habita mi espíritu. ¿Ok? Entonces, tengo un alma. ¿Qué es mi alma? Es la parte de mi ser que contacta el campo mental. Y está compuesto de mi mente, mis emociones, mi voluntad. Es la fuente de lógica. Mi imaginación está vinculado con mi alma. Todo eso viene de mi alma. Mi alma contacta el campo mental de razón. Dios tampoco me va a contactar así. Pero con mi mente pienso, con mis emociones siento, con mi voluntad elijo. Esto va a ser muy importante ahorita. Con mi voluntad elijo. Entonces, en el centro de todo es mi espíritu. Mi espíritu es la parte de mi ser que contacta el campo espiritual. Si Dios me habla, me va a hablar a través de mi espíritu humano. Si estás esperando un mensaje escrito en el cielo, no va a aparecer. Dios no contacta lo que está diseñado para contactar el campo físico. Dios no te va a contactar a través de eso, te va a contactar a través de tu espíritu. Y vimos esto en nuestra última clase el jueves, que fue cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Es importante que entiendas esto, porque así eres tú. Dentro de mi espíritu tomo decisiones de lo que es bueno y malo, guiado por una conciencia, que es la voz de mi espíritu humano. El problema es que en una persona inconversa no es de confianza la conciencia. Nos puede desviar, puede ser convencido por cosas que no son de Dios. Entonces, el espíritu del hombre inconverso realmente no es de confianza. Pero es la parte de mí que contacta a Dios. Está diseñado para eso. Yo no puedo convivir con una vaca. ¿Por qué? Porque no somos el mismo tipo de ser. Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Entonces, mi comunicación con Él viene espíritu a espíritu y no puedo comunicarme ni hacer gran amistad con las vacas. Nunca podemos compartir nuestros corazones y nuestros sentires, no. Ok, entonces el espíritu contacta el campo espiritual. Y mi espíritu humano, cuando recibo a Cristo, viene a ser habitado por el Espíritu Santo. No toma poder de todo mi espíritu, sigo siendo separado, pero
Él mora dentro de mí. A partir de ahí, me puede comunicar, Espíritu Santo a Espíritu, puedo guardar dentro de mi espíritu humano, por ejemplo, la Escritura. Los que van a graduar la próxima semana de cimientos, durante el transcurso del curso, han memorizado 60 pasajes bíblicos. Y a veces me dicen después, oye, yo creo que no recuerdo nada de lo que memoricé en cimientos, pero estaba compartiendo la palabra con alguien y me salió verso tras verso tras verso. ¿De dónde vino eso? No, ya no estaba aquí, pero sabes que al mismo tiempo que lo memorizaste, lo depositaste aquí. Y cuando lo necesitabas, Dios pudo sacarlo de ahí. Entonces, llenas tu alma y tu espíritu con la palabra de Dios y te va a servir, porque en el momento de necesidad tu espíritu mismo te lo va a comunicar, te va a recordar cuando estás por hacer algo. De repente te va a venir a la mente, por ejemplo, un versículo bíblico. Ups, sí, yo creo que no debo hacer eso. Pero también, pues, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, pues, viene la voz de Dios a nuestro espíritu. Así que yo lo comparo mucho con el tabernáculo de Moisés. Aquí está el tabernáculo, ahí está también, ahí. Y que esta parte aquí corresponde al cuerpo. Luego entras adentro y no todos pueden pasar ahí. Aquí está tu alma. Las personas con quien más cercana estás te conocen más íntimamente. Esto es un poco escondido, estaba bajo carpas. Entonces, esta parte, pues, recibes mucho consejo. No vamos a hablar de todos los muebles y todo lo demás. Y luego tienes aquí el lugar santísimo. Eso es el Espíritu. En este caso, está habitado por la presencia de Dios en el arca del pacto. Por eso, por ejemplo, mejor así. Así que tenemos el arca del pacto aquí dentro del lugar santísimo. Este lugar está guardado para Dios. Entonces, por eso tienes, por ejemplo, la columna de fuego de noche sobre aquí, porque mostraba que estaba presente aquí con ellos la presencia de Dios. Y con esto termino. Tenemos nuestra alma en medio del cuerpo y el espíritu. La Biblia habla acerca de los deseos del espíritu y los deseos de la carne, que son contrarios el uno al otro. Siempre están tratando de jalar en una dirección específica cada uno. Y es el alma que decide. Recibe de los sentidos del cuerpo información, recibe del espíritu información, y luego dentro del alma hablamos del campo de batalla de la mente. Esto es por qué. Dentro del alma tengo dos procesadores. Uno es mi mente, que procesa a través de lógica y razón. Creo que debo hacer esto y esto y esto. Estás tomando una decisión. Las decisiones se toman en el alma. Y luego mis emociones, otro procesador. A veces filtro cosas que decido a través de mis temores. Eso nunca es bueno, pero lo hacemos. Entonces, es la voluntad que elige. Y eso está ubicado en el alma. Así que a través de mi alma voy tomando decisiones. Esperamos, si está renovado mi mente, que estoy tomando decisiones más bien para seguir deseos del espíritu en vez de la carne. Porque al final de cuentas, si el espíritu dice, quiero hacer esto, y el alma concuerda, adivina quién viene arrastrado. El cuerpo. Pero si decides seguir los deseos de la carne
y el alma concuerda, adivina quién viene arrastrado. Es el espíritu. Así que son cosas importantes para entender, y espero hacer esto rápido, contestar estas preguntas. Pregunta Marichuy. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestro espíritu y mente? Juan 16. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestro espíritu y mente? Ok, aquí en Juan 16, 13 está hablando Jesús acerca del Espíritu Santo y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no había venido en ese momento, llegó cuando? Después de la partida de Jesús en el día de Pentecostés. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo dentro de mi espíritu? Guiarme a toda verdad. Hay ocasiones en que algo pasa o tienes una conversación con alguien y de repente sientes algo muy feo. Cuidado, el Espíritu Santo te está advirtiendo. No, por aquí no es. Hará eso. Entonces dice aquí que te va a guiar a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Si estás muy sensible a la voz del Espíritu Santo, pues te va a guiar a toda verdad, y también te va a mostrar cosas que vienen en el futuro. Entonces, les he hablado de cómo estaba empezando a hacer preparativos para el COVID en diciembre. ¿Cómo sabías eso? No sé, pero lo vi que estaba empezando en China y algo me dijo, prepárate. Ok. Y cuando muchos estaban bien asustados aquí, no estaba asustado porque pues tenía todo lo que necesitaba y más. Mejor ser sobre preparado. Ok. Luego Luis hizo unas preguntas acerca de este tema también. Y ahora que hemos visto cómo funciona esto, lo puedo contestar. Dice, si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, según 1 de Tesalonicenses 5:23, que es el verso que ya compartí, y el alma es lo que nos condena, según Mateo 16:26. ¿Por qué Jesús nos vino a darnos el don de la eternidad y cuál es el propósito de resucitar al cuerpo? Veo una serie de preguntas aquí y ni estoy seguro que entiendo toda la pregunta, pero el verso que mencionas es ¿qué pasa si el hombre gana todo el mundo y pierda su alma? Está diciendo básicamente que te quedas condenado. ¿Cuál propósito tienes eso si has ganado todo de todo? Al final de cuentas, con toda su ganancia y toda su fama, Carlos Slim va a pararse delante del Señor un día. ¿Qué provecho habrá sacado de todo lo que hizo y todo lo que tuvo si pierde su alma? Y está hablando de su ser, lo que le hace él. Entonces, y luego pregunta, ¿cuál es el propósito de resucitar al cuerpo? Pues el propósito es que yo fui criado un ser de 3 partes. Si yo falto uno de ellos, realmente no soy yo. Entonces es precisamente por eso, porque Dios va a resucitar. Él nos hizo de 3 partes, igual como Él es de 3 partes. Por eso somos los hijos de Dios y estamos hechos en su imagen y semejanza. Encontramos esa frase muchas veces en Génesis 1.
encontramos animales pues reproduciéndose según su imagen y semejanza, y de repente llegamos a alrededor de verso 26 y encontramos a Dios recreándose según su imagen y semejanza, y el resultado soy yo. Entonces, ¿por qué resucitar al cuerpo? Porque fui hecho un ser de tres partes. Si temporalmente nada más ando dos, está bien, porque viene una resurrección en que mi cuerpo va a ser cambiado, mortal por inmortal. Va a ser un poco diferente el cuerpo, pero voy a siempre estar dentro de un cuerpo después de eso. Así que una de las preguntas que tiene Luis, que es muy bueno, es, ok, mira, entonces, ¿por qué encontramos en la Biblia la palabra corazón? Dice, ok, mi ser completo es espíritu, alma y cuerpo. Lo hace muy claro Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero la escritura sí menciona el corazón. Y yo lo veo como, entonces no podemos añadir otra parte, no podemos decir que somos de cuatro partes, pero yo veo, ya no está, ok, que es, podemos decir, el centro de mando, el corazón. El corazón en el griego es la palabra cardia, que es lo mismo que el órgano aquí. Pero si lo ves, está definitivamente, y no voy a pasar por todos los versos porque no nos queda tiempo, pero el corazón del hombre está vinculado con su alma, definitivamente con su alma exclusivamente. Entonces yo lo veo como el centro de mando, yo lo veo como, les puse en letra grande, elige. Creo que es esa parte del alma que elige y toma decisiones. Así que no era muy completo, pero siento que si voy a entrar en algo completo vamos a tomar demasiado tiempo. Pregunta por qué Dios se interesa tanto en el corazón de las personas, porque en muchos casos estamos muy dañados y afecta, por ejemplo, hablé de que como los sentimientos, especialmente nuestros temores, pueden influenciar nuestras decisiones. Si tú vives con un temor de pobreza en tu vida, entonces cuando Dios dice, sal y hace esto, sal y haz esto, vas a decir, ay, pero a lo mejor basado en esos temores, tu alma va a tomar una decisión de seguridad en vez de ser atrevido y hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Entonces, cuando está sano tu corazón, eres más útil para el Señor, porque el enemigo no tiene cuerdas que puede jalar en ti para influenciarte para desobediencia. Ok. Ok. Daniel capítulo 12, y creo que con esto vamos a terminar. En Daniel 12, Dios está hablando con el profeta Daniel y habla de un tiempo en el futuro. Y dicen
Daniel 12:2. Y muchos de los y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces está hablando de cuerpos físicos resucitando. Entonces los que van a pasar la eternidad con el Señor, tanto como los que van a ser condenados al final de cuentas, el lago de fuego, van a despertar físicamente en ese momento. Y su pregunta es, ok, se van a despertar, pero ¿por qué dice la Escritura en 2 Corintios 5:8 que ser ausente del cuerpo es estar presente con el Señor? O están dormidos en el polvo o están presentes con el Señor. ¿Cómo pueden ser los dos ciertos? Es cosa simplemente de perspectiva. Yo, como persona, cierro mis ojos y los abro inmediatamente en la eternidad. Pero desde mi perspectiva es instantáneo. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero vamos a tomar ahora el perspectivo terrenal. Más o menos en el año 67 murió el apóstol Pablo decapitado. Y estamos más de 1950 años después y todavía su cuerpo está ubicado en algún lado, a lo mejor es puro polvo en este momento, pero así que para Pablo cerró sus ojos y los abrió delante del Señor. De nuestro perspectiva, recuerda que la eternidad es fuera de tiempo. De mi perspectiva aquí, su cuerpo todavía está ahí después de 1950 años, mucho tiempo. Así que así pueden ser ciertos los dos, dependiendo en el perspectivo. Ok. Y la última pregunta que tuvo fue esto. Si el alma es inmortal, ¿cómo debemos entender Mateo 10:28? Les dije que íbamos a terminar con Daniel, pero no, espera. Paciencia. Tengo que aterrizar esta nave. Entonces, ¿qué dice Mateo 10:28? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el problema que tiene es, porque siempre digo que las almas van a vivir para siempre, es cuestión de la calidad de vida de ese alma, pero van a seguir viviendo para siempre. Y aquí usa la palabra destruir. La palabra ahí es apolumi. Y apolumi nunca quiere decir aniquilar. Está hablando más bien de una ruina total basado en el juicio. Está diciendo aquí Jesús, ni pelas a las personas que te pueden matar y es todo lo que pueden hacer. Más bien tema a Dios, que tiene la habilidad de ponerte a ruina total en el juicio. Entonces, eso está basado básicamente en lo que realmente no es buena traducción la palabra destruir ahí.
Y el momento que lo cambias es como que, ahora entiendo lo que está diciendo. Dice, no temas a los hombres, tema a Dios más bien, obedece a Él. Entonces, esas son las preguntas y apenas los alcancé a cubrir. Ok, pues vamos a ponernos de pie. Fabi, ¿me ayudas, por favor? Lo que me gusta de esto es dar una oportunidad para contestar preguntas, no tanto de una sola persona, lo más probable es que otros tienen la misma pregunta, o pues por lo menos cuando lo explico dicen, ahora entiendo algo que no entendí antes, así que eso sirve de mucho. Ok, pues vamos a orar para terminar el día de hoy. Y luego les tengo unos 2 comentarios. Padre, gracias, porque tu palabra tiene respuesta para el corazón que anhela saber. Gracias por tu palabra. Gracias que contestas nuestras preguntas, Señor, con fidelidad. Padre, pedimos que tú tomas lo que más necesitamos de esto y lo selles en nuestro corazón para que nos sirve en el futuro. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí para nosotros. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.